No, Eduardo, sin duda estuvo dirigido a la patria toda. O sea, creo que todo el país debe sentirse congratulado de haber tenido ayer la posibilidad de escuchar al presidente Maduro haciendo la exposición de las razones que lo llevaron a él para solicitar medidas extraordinarias, medidas especiales, en un momento que la patria lo requiere, en un momento que todos los venezolanos y las venezolanas sentimos el llamado que está haciendo el presidente. De tal forma que este es un discurso que está dirigido a toda la nación. No puede existir hoy, y si existiese, es sospechoso, sector o persona alguna que no esté de acuerdo con ese discurso del presidente Maduro ayer. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un llamado a todos, no solamente al gobierno, es un llamado a todos los venezolanos y a las venezolanas a participar, a coadyuvar a la solución de este problema. El problema de la corrupción, el problema de la guerra económica que hoy sin duda puede estar afectando a los venezolanos y a las venezolanas. Explicar claramente a qué se refiere cuando habla de corrupción, a los orígenes de esa corrupción, cómo está enfocada la corrupción del capital que en determinadas circunstancias pues presiona a personas que ejercen cargos públicos a la comisión de delitos de esta naturaleza. Por ejemplo, él hablaba del cadivismo. ¿Qué hay que recoger de esa alusión que él hacía al cadivismo y los resultados negativos que hoy se pueden contabilizar? Sin duda se refiere a una cultura, así como en sus orígenes el oro enfermó a naciones enteras, la misma distorsión que en economías internacionales ha afectado o ha traído como consecuencia la industrialización del petróleo, por ejemplo. En este caso, pues, hay una cultura que se ha propagado alrededor del dólar, de cómo todo el mundo quiere acceder a un dólar de una forma fácil, de una forma inadecuada, que definitivamente ha estado afectando el desarrollo de la economía y ha estado afectando la vida cotidiana del ciudadano. Y por eso es que el llamado es para todos, el llamado no solamente para el gobierno, el llamado no es solamente para, digamos, la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, el llamado es para todos los venezolanos y las venezolanas, es para la patria completa. El presidente ha hablado de guerra económica, psicológica, comunicacional, eléctrica y ha referido una ofensiva. Ayer decía, voy con todo. Desde el punto de vista comunicacional, ¿qué hay que explicarle a la gente para entender el sentido que le quiere dar Nicolás Maduro en este mensaje que incluye a todo el país? El presidente cuando dice que va con todo va en varios sentidos. ¿En qué sentido? Un primer sentido jurídico-legal y por eso ha solicitado a la Asamblea Nacional los poderes especiales para legislar a través de decretos leyes determinadas materias que afectan esta problemática. En un sentido político, porque hace un llamado a toda la nación, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas a participar en la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica. Y en un sentido también nacional, de decir, bueno, hay situaciones concretas, Eduardo, en cuanto al sabotaje eléctrico, por ejemplo. Hace poco hubo la expulsión de unos diplomáticos estadounidenses porque se comprobó la participación de estos diplomáticos en acciones de sabotaje al sistema eléctrico, por ejemplo. Al sistema no solamente eléctrico, sino también al sistema político porque estaban inmiscuidos en asuntos internos de la nación, estaban conspirando con factores extremos nacionales que han llevado adelante toda esta política de terrorismo psicológico contra la población y obviamente de conspiración política. Entonces son casos concretos que el presidente pide la colaboración a toda la nación para luchar contra este tipo de sabotaje. En cuanto al sabotaje y la guerra económica, hay formas concretas que el presidente ha denunciado. El acaparamiento, la especulación, son formas reales que existen donde la población venezolana, que es en última instancia objeto de esta guerra, pues tiene que verse identificada con el discurso del presidente Maduro y en este llamado a luchar contra la guerra económica y contra la corrupción. Entendiendo que en todas estas materias rescatar confianza, afianzar credibilidad es una tarea necesaria y que usted es responsable del aspecto comunicacional, ¿cómo lograr explicarle al país esta guerra que usted acaba de comentar y decirle dónde están los enemigos y qué estado lleva esa guerra, hasta qué punto se va neutralizando esos factores que dan lugar a la guerra que se comenta? Sí, obviamente hay un sector de los medios privados que llevan adelante una guerra psicológica que acompaña todas estas formas de sabotaje contra la nación. Formas psicológicas con las cuales se lleva adelante la guerra mediática, Eduardo, por ejemplo, las ollas mediáticas que se montan. Hace poco hubo incluso repercusión internacional con una noticia que fue absolutamente falsa. Nunca existió el caso
de las personas que le estaban cortando el cabello a las mujeres para venderlo. No hay un solo caso de denuncia formal de un delito como este. No existe, no existió en el país, pero existió en los medios de comunicación privados y existió en las cajas de resonancia a nivel internacional que tienen conexiones con estos medios privados. De tal forma que la guerra psicológica sí existe y está llevándose adelante por, digamos, medios privados que están en consonancia y en conspiración y en complicidad con capitales privados. Que otro caso de guerra psicológica, Eduardo, es cuando hay negación e invisibilización de logros concretos del gobierno nacional. Este es un gobierno, el gobierno del presidente Maduro, que no tiene descanso, es un gobierno que tiene noticias que dar todos los días. Si tú revisas, digamos, nuestros medios, tú allí vas a encontrar no menos de 5 noticias relevantes para el país y 10 secundarias, porque es un gabinete que está completamente bajo el método del gobierno de calle, solucionando los problemas directos del ciudadano y la ciudadana. Pero eso no existe para los medios privados, eso no existe para algunos medios privados. Entonces hay una guerra psicológica que acompaña todos estos, digamos, actos, yo diría, de vandalismo político, sí existe. Volviendo al caso concreto de la expulsión de los diplomáticos estadounidenses, hay un cable filtrado por Wikileaks donde compromete directamente la responsabilidad de Enrique Capriles Radonsky en conchupancias con diplomáticos estadounidenses para vender la soberanía del país. Entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿cuál es el proyecto de esta oposición, de esta camarilla amarilla? ¿Cuál es el proyecto nacional? Es un proyecto nacional que no existe. Es un proyecto que contempla y pasa por la entrega de la patria. Entonces no es un proyecto nacional, es un proyecto apatria y por eso se ha denunciado de esa manera y por eso aquí hay una revolución y un gobierno bolivariano defendiendo los intereses de los venezolanos. Habría que preguntarse dónde gobierna la oposición si defienden los intereses de sus ciudadanos. Ve al municipio Sucre del área metropolitana, cómo está bañado en basura, cómo está ahogado en problemas. ¿Dónde está ese alcalde? Ve a la gobernación de Miranda, ve al estado Miranda. Todos los problemas que aquejan a los mirandinos y a la mirandina, ¿quién se los resuelve? El gobierno nacional, con el protector que tenemos allí, Elías Agua. Pero tenemos un gobernador